¿Qué haces cuando el destino te quita lo que más amas y te deja en una ciudad extraña? Sin nada en las manos, sin dinero, sin ovejas. Muchos se rinden, pero hoy vamos a descubrir que a veces la vida nos quita las ovejas para enseñarnos a limpiar cristales. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta noche, a esta tercera noche de alquimia, donde tenemos un espacio para ti amiga, para ti amigo, para ti mujer, para ti joven, niño, niña que nos escuchas, que porque a lo mejor por allí te apareció este reel, este canal, te encontraste por allí scrolleando. Me da muchísimo gusto poder abrir estas puertas una vez más para que nosotros podamos entrar hasta ahí, hasta ese rinconcito, hasta ese espacio y podamos compartir nuestras puertas de las casas, nuestros rincones, nuestro espacio íntimo. Y saben, antes de iniciar y de dar continuidad a la lectura de Santiago, quiero hacerles un comentario y al mismo tiempo agradecerles. Fíjense que esta semana me ocurrieron algunos momentos muy gratos, por cierto. Iba caminando por la calle y me encontraba con algunos de ustedes diciéndome, ay, no, pues yo a usted la conozco. Por ejemplo, en una tienda, entré a una tiendita y me dijo una chica, no, pues yo a usted la conozco, la he visto en el Face, Noches de Alquimia, ¿verdad? En el desfile, por ejemplo, me encontré a muchos de ustedes, colegas, muchísimas gracias por sus comentarios que han sido muy llenadores para mí, para este espacio, para estas noches de alquimia. Los comentarios fueron muy buenos, se los agradezco mucho. Y esa es la esencia de las noches de alquimia. El que nosotros podamos compartir, el que nosotros podamos tener esa transformación de manera personal. Entonces, siento que estamos logrando el objetivo. Muchísimas gracias, ya somos casi 200 personas que estamos haciendo alquimia cada martes por la noche. En esta comunidad que nos vamos fortaleciendo entre todos, y si no te has suscrito, te invito para que lo hagas, para que te suscribas a nosotros y puedas estar pendiente de las veces que nosotros subimos un nuevo episodio. Acuérdate que en este momento estamos leyendo El alquimista de Paulo Coelho y es precisamente lo que le da nombre a estas noches, nuestras noches de alquimia. Para quienes se unen hoy a estas noches de alquimia, quiero ponerles en contexto acerca de la historia de Santiago. Santiago es un chico, un joven pastor que cuidaba sus ovejas y que decide salir de su ciudad, del lugar donde él vivía, para aventurarse, para conocer, en busca de descubrir un sueño que tenía. Entonces Santiago vende sus ovejas y comienza su viaje. Llega él a una ciudad extraña, con un lenguaje extraño, no conoce a nadie y confía en una persona que se encuentra por allá y esta persona lo decepciona, le roba el dinero que tenía y él entre el llanto, entre la tristeza, entre el desconsuelo, se da cuenta de que justamente está en ese lugar extraño, solo. Pero ¿saben qué hizo Santiago? Santiago, en lugar de quedarse llorando por lo que ya no tenía, Santiago decide ser un aventurero. Pasa la noche y al día siguiente decide ver qué ocurre en esa ciudad y comienza a ver nuevamente, él se ve ahora sí como ese aventurero y comienza a ver la ciudad y ver que nuevamente se comienzan a colocar las tiendas, llega un pastelero, lo ayuda, comienza a caminar, llega hasta una colina y en esa colina se encuentra una tienda de cristales. Ahí se encuentra un mercader donde su tienda pues se veía triste, sola, abandonada. Ahí ya la gente no llegaba con tanta frecuencia como en un principio. Y Santiago se queda mirando a través de un cristal, viendo el escaparate y viendo los cristales que vendía ese mercader. El mercader estaba a punto de cerrar su tienda
cuando observa que llegó justamente Santiago. Y por su experiencia sabía que no iba a comprar, sabía que no tenía dinero, porque lo notaba en su rostro. Entonces, Santiago se acerca y le dice, yo puedo limpiar sus cristales. Los vio polvorientos, los vio sucios. Entonces, el mercader le dice, bueno, límpialos. Y comienza, agarra un trapo que él tenía y comienza a limpiar esos cristales. En ese momento llegan dos personas, compran y termina Santiago de limpiar, se van los compradores y le dice, invítame algo de comer. Entonces el mercader le dice, no necesitabas trabajar, limpiarlo para que yo te diera de comer. El Corán nos pide que le demos de comer a las personas que lo necesitan. Santiago llevaba ya mucho tiempo trabajando ahí. Había recuperado su dinero, pero ahora quería algo más. Escuchen bien este fragmento, porque ahí es donde la seguridad choca con la ambición del alma. Ahora sí, vamos a leer, es momento de nuestra lectura, y vamos a leer qué es lo que pasaba, porque Santiago se dio cuenta que no bastaba únicamente con vender cristales en aquella tienda. A Santiago se le comenzó a ocurrir otras ideas, porque platicando con el mercader le preguntaba a Santiago, o veía en él algunas actitudes, algunas aptitudes que quizá le recordaban su misma juventud. Pero vamos a leer. Santiago le dijo, vamos a vender té a las personas que suben la colina. Ya hay muchos que venden té por aquí, respondió el mercader. Podemos vender té en jarras de cristal. Así, las personas gustarán del té y también querrán comprar los cristales, porque lo que más seduce a los hombres es la belleza. El mercader contempló al chico durante algún tiempo y no respondió nada. Pero aquella tarde, después de hacer sus oraciones y cerrar la tienda, se sentó en el borde de la acera con él y lo convidó a fumar, aquella extraña pipa que usaban los árabes. ¿Qué es lo que buscas?, preguntó el viejo mercader de cristales. Ya se lo dije, tengo que volver a comprar las ovejas y para eso necesito dinero. El viejo colocó algunas brasas nuevas en el narguile, al que le dio una extensa aspiración. Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a sus movimientos. Si colocas té en los cristales, la tienda crecerá y entonces tendré que cambiar mi forma de vida. ¿Y esto no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de que llegaras, pensaba que todo el tiempo que había perdido en el mismo lugar mientras mis amigos caminaban, quebraban o progresaban. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora yo sé que no era exactamente así. La tienda tiene el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar porque no sé cómo cambiar. Ya estoy muy acostumbrado conmigo mismo. El muchacho no sabía qué decir. El viejo entonces continuó. Tú fuiste una bendición para mí. Y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición que no es aceptada se transforma en una maldición. Toda bendición que no es aceptada se transforma en una maldición. Yo no quiero nada más de la vida.
y tú me estás empujando a ver riquezas y horizontes que nunca conocí. Ahora que los conozco y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes, porque sé que puedo tener todo y no lo quiero. Menos mal que no le dije nada al vendedor de palomitas de maíz, pensó el muchacho. Continuaron fumando en narguilé durante algún tiempo. Mientras el sol se escondía, estaban conversando en árabe y el muchacho se sentía muy satisfecho por haber logrado hablar el idioma. Debe haber otras cosas en el mundo que las ovejas no saben enseñar, pensó el chico mientras miraba al mercader en silencio, porque ellas solo se ocupan de buscar agua y comida. Creo que no son ellas las que enseñan, soy yo el que aprendo. Marcub, dijo finalmente el mercader. ¿Qué es esto? Tendrás que haber nacido árabe para poder comprenderlo, respondió él. Pero la traducción sería algo así como está escrito. Y mientras apagaba las brasas del narguile, le dijo al muchacho que podía empezar a vender el té en las jarras. A veces es imposible detener el río de la vida. Uf, qué momento más fuerte, ¿verdad? El poder hacer esa reflexión que estaba haciendo el mercader. Darse cuenta de que avanzar no implica solamente decir ahí voy, sino mirar qué es lo que traemos detrás. A veces traemos miedos, a veces traemos barreras limitantes, miedos generacionales que nos van impidiendo avanzar. Como mujer que ha tenido que recoger sus propios pedazos y empezar de cero más de 2, 3 veces, quiero entregarte estos 3 recursos de fortaleza, 3 pasos para renacer. El primer paso, el diagnóstico. Vamos a llamarle tener el valor de mirar el polvo. No puedes limpiar algo que te niegas a ver. El mercader de cristales se acostumbró a la suciedad porque así nadie lo molestaba. Sus frascos de cristal estaban empolvados y hasta que alguien externo llega y observa el polvo, le ofrece limpiarlos, es entonces cuando él comienza a moverse dentro de ese ambiente de incomodidad para poder generar el primer paso hacia un cambio. Tu primer acto de valentía, mujer, tú que me escuchas, o tú varón, que el día de hoy estás escuchando este podcast, no es sonreír ante las adversidades, sino admitir que algo en tu vida no está bien, que algo en tu vida tiene ese polvo que hay que sacudir. Ese polvo es un polvo silencioso quizá en tu casa, en aquel proyecto que guardaste en un cajón, o esa relación que ya no te está nutriendo. Aceptar que hoy estás en la colina y que las cosas no son como soñaste no es fracaso, es simplemente honestidad. Yo estuve ahí mirando mis propios cristales rotos y aprendí que solo cuando dejas de ocultarle esa suciedad puedes empezar a pulir tu nueva realidad. Admitir que tu vida, tu relación, tu negocio están estancados no es una derrota. Si hoy vives un duelo, una separación, la pérdida de algún hijo, de tu madre, de tu esposo, de tu esposa, de algún familiar, un ser querido, un trabajo que has perdido, el desempleo que ha llegado a tu vida, un divorcio, o quizá el nido vacío. Ya tus hijos se casaron, te quedaste sola con tu esposo, con tu esposa, y ya no tienes esa compañía, esa alegría. Quizá te jubilaste, quizá sientes que tu vida productiva llegó a su final. Nuestro segundo paso es la acción.
la alquimia del trapo y el valor. Cuando Santiago perdió el dinero de sus ovejas, sí es cierto, lo lloró, porque tenemos sentimientos, porque pasamos un periodo de duelo, pero no se estancó en ese periodo de victimismo o periodo de duelo. Santiago avanzó, caminó, llegó, miró desde otra perspectiva y tuvo una idea: agarrar un trapo y comenzar a limpiar. Y ese trapo le dio pie para poder generar y tener la idea de comprar nuevamente para recuperar sus ovejas. Empezar de cero no es una humillación, es un privilegio de las almas fuertes. Cuando la vida te quita el auto, te quita el título, te quita la pareja, te quita el trabajo, te quita tu lugar seguro, te está preguntando: ¿quién eres tú sin tus accesorios? Limpiar cristales significa hacer lo que toca hoy con la frente en alto. Si eres un recién egresado, sin empleo, o un padre lejos de casa, tu trabajo actual es tu entrenamiento de guerra. No limpies para sobrevivir, limpia para demostrarle al universo que eres digno de manejar diamantes y no solamente ovejas. El tercer paso es la innovación. ¿Sí? A veces pensamos que todo tiene que ser de manera plana, de manera lineal, que no podemos cambiar, pero cuando la chispa de las ideas nos llega, es lo que nos permite renovarnos, lo que nos permite hacer las cosas de manera diferente. Y nuestro tercer paso, vamos a llamarle la innovación, que es el momento de servir el té en tazas de cristal. Ciertamente mucha gente vendía té en esa colina. El mercader vendía cristales. Pero ¿qué pasa cuando fusionamos las ideas y entonces sale un nuevo producto? Una nueva idea que nos permite mirar el panorama desde otra perspectiva. Aquí rompemos nuestro molde. Dejamos de seguir patrones generacionales y decimos: ahora yo hago las cosas desde otra perspectiva, desde mi propia idea, desde lo que yo soy y desde lo que yo me estoy construyendo. Santiago le propone algo al mercader que nunca había el mercader imaginado: el hecho de servir el té en aquellos cristales que estaban polvorientos, pero que el primer paso fue limpiarlos. Reconoció dónde había que modificar esa vida. Tuvo muchas ventas. Al momento de renovarse, algo que no alcancé a leer, pero que si ustedes tienen el tiempo de hacer esa lectura, se podrán dar cuenta que Santiago le propone hacer una vitrina, una alacena, algo para que mostrara por fuera de la tienda. No solamente que los clientes tuvieran que entrar, sino que desde afuera pudieran ver la exhibición de esos cristales. Entonces, damos un segundo paso. Y el tercer paso que hizo Santiago en ese momento fue: ya limpié, ya mostré, ahora me renuevo, fusiono ideas, hago algo nuevo y ofrezco algo mejor. Y con esto puedo avanzar más allá. Sin embargo, aquí rompemos el molde. Aquí el mercader tenía miedo. Recuerden que el mercader decía que él tenía un sueño, él quería ir a la Meca, pero no había ido por temor. Pero cuando la oportunidad toca a nuestra puerta, un nuevo empleo, una nueva relación, una mudanza, un cambio de casa, nos paralizamos de miedo y preferimos una infelicidad conocida que una felicidad por construir. Déjenme hacerles un comentario. Yo tuve una de esas oportunidades. Hace unos años atrás, ustedes saben que soy maestra en una secundaria, soy maestra de matemáticas,
Y hace unos años atrás presenté examen para una promoción vertical buscando una subdirección. A nivel estatal obtuve el lugar número 3. Me llamaron de la secretaría, fui a la asignación de plazas. Y como en ese momento me estaban ofreciendo Playa del Carmen, había un espacio en Felipe Carrillo Puerto, aquí en mi escuela, y en ese momento mi vida estaba en una situación completamente distinta a la que el día de hoy estoy viviendo. Pero hoy entiendo que tenía que pasar esos procesos para lograr ser hoy la mujer que soy. Pero retomando entonces esa situación, consulté, tuve opiniones de terceros y me dejé llevar por lo que otros me dijeron. Tomé las opiniones de los demás y dejé mis propios deseos, mis propios anhelos a un lado. Es decir, tuve miedo. En su momento me dijeron, Rina, una mujer tiene que estar en su casa, tú estás bien con tu horario, llegas a tu casa, cumples con tu horario laboral y te dedicas a tu familia, a tu casa, a tu esposo, a tus hijos. Por otro lado, en ese entonces, mi esposo me había dicho, yo no me regreso a Playa del Carmen, yo ya estuve allá y yo no regreso a playa. Si quieres tú, vete, pero yo no voy. Entonces, tuve miedo de tomar una decisión y avanzar. Al poco tiempo, la persona que sí aceptó ese lugar en Playa del Carmen bajó a mi escuela. Recuerdo que yo llegué a la coordinación a entregar mis planes de clase y mi coordinador me dijo, maestra, por cierto, le presento al nuevo subdirector. Y dije, mucho gusto, maestro. Y me reconoció y me dijo, ¿usted es la maestra que estaba sentada a mi lado cuando presentamos examen? Sí, maestro, soy yo, le dije, bienvenido a la escuela. Y me dijo, pues mire, hubiera usted aceptado el lugar de Playa del Carmen, ya estuviera aquí en su escuela. A veces dejamos pasar oportunidades y si algo he aprendido es que las oportunidades no se pierden. Las oportunidades alguien más las toma. Así que hagamos a un lado ese miedo, hagamos a un lado esos temores, porque lo que una bendición, como decía el mercader, a veces tenemos miedo a romper esas barreras, miedo a quedarnos solos, miedos a avanzar, miedo a lo que pueda venir, a enfrentarnos a otras expectativas de vida que aunque por dentro las anhelamos, las deseamos, esos miedos limitantes no nos permiten avanzar. A veces una bendición, cuando no la tomamos, puede resultar ser una maldición en nuestras vidas. No te conformes con que tu vida vuelva a ser normal. La normalidad es para los que tienen miedo. El mercader tenía miedo de crecer porque el éxito le exigía cambio. Si has superado un divorcio, una pérdida, no vuelvas a ser la misma de antes. Sé una versión que se atreva a servir té en cristales. Innovar es usar tu dolor para crear algo que ayude a otros. Como mis noches de alquimia, que nacieron desde mi propia necesidad de sanar y ahora son un faro para ustedes que nos escuchan desde esta pantalla, que nos permiten entrar a sus hogares, a su espacio más privado. No te conformes con volver a ser quien eras el de antes. El mercader tenía miedo al éxito. Si superaste una enfermedad, una traición, usa esa experiencia para servir a otros. Transforma tu dolor en una herramienta. Ponle té a tu historia y deja que el mundo vuelva a ver ese brillo renovado que hay dentro de ti. A ti, mujer que me ves y crees que ya es muy tarde, tu cristal no solo sirve para ser visto, sirve para dar de beber al sediento. Transforma tu historia en un servicio. Que tu resiliencia
Sea el recipiente donde otros encuentran esperanza. Recuerda que tu historia tiene un gran poder. Santiago no se quedó con el brillo de antes. Él creó un brillo nuevo. Y tú que me escuchas, tienes esa misma capacidad. No dejes que las bendiciones de hoy se conviertan en cargas para mañana por miedo a crecer. Santiago no se quedó con el brillo de antes. Él creó un brillo nuevo. Y tú que me escuchas tienes ese poder de renovar tu brillo, de hacer algo diferente, porque tú tienes esa capacidad. No dejes que las bendiciones de hoy se conviertan en una carga para mañana, por miedo a crecer, por ese miedo como yo lo tuve. Mejor reinvéntate y utiliza esas estrategias, esas herramientas, ese don que tienes, ese talento que tienes, o incluso ese dolor que sufriste, para poder renovarte, para poder limpiar tus cristales y para poder hacer algo innovador. Déjame en los comentarios cuál es ese cristal que hoy te comprometes a pulir. Los estaré leyendo con todo mi cariño, así como en la ocasión anterior. Gracias por acompañarme esta noche y una vez más te recuerdo, si aún no te has suscrito, nos ayudas muchísimo con tu suscripción, dándole un like y compartiendo, porque no se trata, como te decía en el episodio anterior, no se trata únicamente de llenar números, se trata de ampliar nuestra comunidad de alquimistas, se trata de dar ese momento y ese motivo para otras personas que puedan descubrir el poder que tiene su propia historia. Soy Rina Anaí y recuerden que la verdadera alquimia comienza cuando te atreves a escribir tu propia historia. Muy buenas noches, nos vemos en el próximo episodio, en nuestra próxima historia de alquimia.